Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Acá estamos en otro show más de la conciencia y el día de hoy nuestro invitado es Mario Javier Sabán, ¿ya? Mario es investigador, profesor de cábala, psicólogo, teólogo, ¿ya? Doctorados en filosofía, antropología, psicología, historia y teología y matemática aplicada, ¿ya? Ahí se conectó Mario. Libros, les había mencionado hace un momento los libros escritos por Mario, que son muchos. Creo Ahí que lo hemos conectó. logrado, lo hemos logrado. Eh, hola, hola, hola. ¿Cómo estás? Qué locura, intentamos dos veces, ¿no? Entrar, pero bueno, tenía que ser. Como Pero yo digo, resultó. siempre está predeterminado. Así es. Bueno, un gusto tenerte acá en la comunidad de GIA Conciencia, acá en Chile. Muy contentos de compartir contigo. Estábamos ansiosos que llegara el día. Así que muchas gracias por darnos la oportunidad de No, conversación. al contrario, un placer. Yo tengo muchos amigos en Chile, he estado varias veces, la verdad que hermoso. Hay muchos grupos estudiando Cábala en Chile, así que bueno, tengo un gran cariño. Y estuvimos ahí en el 2022 con mi esposa, con Marisa, durante casi 15 días, una semana, 15 días, en Santiago de Chile. Recuerdo que nos recibieron con muchísimo cariño, con mucho amor. Y la gente en Chile es muy seria estudiando, así que esto es muy bueno. Ah, mire qué bien, qué bonita experiencia entonces la que tuviste acá en Chile. Bueno, hoy analizaremos el sentido de la vida, el sentido del alma. Estaba dudosa ahí en el título, pero al final, no sé si viene siendo lo mismo. Ahí tú qué nos podrías decir. Mira, la cuestión, yo partiría para el análisis más bien de la biología que desde la espiritualidad, aunque todo es espiritual, también la biología, porque en Cábala tú sabes que la materia tiene que ver con el mundo espiritual también. Es decir, en realidad nada sale del mundo espiritual, no hay un mundo espiritual y un mundo material. Hay mucha gente que aquí tiene mucha confusión con esto, cree que lo material no tiene nada que ver con lo espiritual. Yo no sé por qué motivo pasa esto, pero ya mismo en la materia nos damos cuenta de que todo lo que existe existe por algo. Y es una situación como muy curiosa, que si todo lo que existe existe por algo, solamente somos nosotros los que no sabemos por qué existimos. Es decir, es una cosa muy misteriosa el ser humano, la confusión que tiene cuando nosotros en la materia no vemos ninguna confusión. Es decir, todo en la materia tiene un sentido, porque finalmente el sentido tiene que ver con la función. Es decir, alguien cumple una función y por lo tanto su vida tiene sentido, ¿no? Es como la función en una empresa. Si alguien cumple una función en la empresa, su vida en relación con la empresa tiene sentido. Nosotros somos los únicos que misteriosamente dudamos de si esto existe o tiene algún sentido. Es más, hay mucha gente que llega a la idea de que esto es absurdo, de que nosotros no tenemos ningún sentido. Entonces, imagínate lo antinatural de nuestra mente, de que a veces teóricamente puede llegar a postulados contrabiológicos. Es decir, si la biología dice que si todo lo que existe tiene sentido, ¿cómo nosotros no tenemos sentido en el universo? Por lo tanto, tenemos que partir de la base de que todo lo que existe tiene sentido, pero también tenemos una pequeña aclaración que hacer aquí, porque no todo lo que existe es lo que conocemos. En consecuencia, tenemos un pequeño problema y es comprender que no todo lo que existe lo conocemos y por lo tanto hay muchísimas energías que existen que son desconocidas para nosotros. Por lo tanto, ahí entramos justamente en el misterio, ¿no? Justamente entramos en la mística. El misterio es que todavía no conocemos qué tipo de energías se mueven en el universo, todavía tenemos muchos misterios que nos rodean y por lo tanto todavía no comprendemos el sentido de todas las cosas. Es decir, menos mal, porque para eso hemos venido, para tratar de comprender nuestro sentido y el sentido del universo. Pero esto no es tan fácil. No es tan fácil porque nosotros estamos llenos de limitaciones. Entonces, ¿qué es lo que nos impide comprender el sentido tanto de nuestra alma como del universo? Nuestras propias limitaciones. Estamos limitados y por lo tanto nuestras limitaciones nos lo impiden. Y por lo tanto, ¿qué hay que hacer?
hay que expandir nuestros límites, hay que expandir nuestras limitaciones. Esto nosotros en Cábala lo llamamos la expansión del cli, la expansión del recipiente. ¿Qué quiere decir la expansión del recipiente? Que mientras más yo tengo una conciencia más elevada, más amplia, más comprensiva de lo que me rodea, tengo más información adecuadamente clasificada, no más información que me lleve a la confusión, sino una información que la tengo ordenada, esto me va a permitir comprender funciones de energías invisibles y comprenderme yo en ese proceso. Es decir, básicamente te diría, si no hay comprensión, la ignorancia nos hace sufrir mucho. La cábala está en las antípodas de que el ignorante vive feliz. El ignorante no vive feliz, es muy infeliz de no conocer la función de la realidad. Por lo tanto, ¿qué te diría? Hay que hacer un trabajo de introspección hacia adentro y hay que hacer también un trabajo de extroversión hacia afuera. Es decir, nosotros tenemos que salir afuera porque tanto lo que hay afuera y adentro. Por lo tanto, cuando salimos afuera, tenemos que tratar de comprender lo que está pasando fuera y tratar de comprender lo que está pasando adentro. Queda claro que el que está bloqueando la división entre afuera y adentro es el yo, es decir, nosotros mismos. Nuestra identidad es la que bloquea lo psicológico y lo cosmogónico. Por lo tanto, ¿qué hace la Cábala? Une diferentes universos y fíjate, nosotros trabajamos el universo material que es Asiá, el universo psíquico que es Yetzirah, y trabajamos el universo cosmogónico fuera de nosotros. Por lo tanto, nosotros sabemos que nuestras propias limitaciones son las que crean los bloqueos del conocimiento. Y por lo tanto, dependemos mucho del ejercicio y entrenamiento de romper nuestras limitaciones. Mientras vamos rompiendo las limitaciones, vamos comprendiendo más y nos vamos acercando a cuál es el sentido. Con respecto al tema del sentido, yo clasificaría el sentido en dos partes. Un sentido general, por el cual estamos todos aquí, y un sentido particular. El sentido general por el que todos estamos aquí es revelar información. Ese es el sentido general. El sentido particular es que cada uno tiene una misión que cumplir, es decir, cada alma vibra en algún punto de la realidad. Es decir, alguien vibra como abogado, otro vibra como médico, cada uno vibra en otro punto de la realidad. Ahora bien, tenemos que tener cuidado con un tema, que es un tema que espero que esta reflexión la sigamos hasta el final, porque es una reflexión que me parece que es importante hacerla. Todas las funciones que hoy tenemos en nuestra civilización, ya sea psicólogo, ya sea abogado, ya sea médico, son funciones basadas en la revelación de información que tenemos hasta hoy. ¿Qué quiere decir? En el futuro vamos a revelar más información y van a aparecer nuevas disciplinas y nuevos roles. ¿Por qué motivo? Porque todavía nosotros no conocemos energías que están ocultas de otro lado de la realidad. Y por eso hay mucha gente que le cuesta mucho encontrar el sentido de su vida, porque probablemente todavía la función que vino a cumplir su alma no está representada por las disciplinas que tenemos en la actualidad. Es decir, en el futuro, en un futuro muy cercano, es decir, que casi va a ser presente en el futuro, vamos a descubrir una serie de energías dentro de la realidad que va a permitir que muchas almas puedan comprender cuál es su función basadas en esas nuevas disciplinas. Las disciplinas que tenemos todavía son pocas. Antiguamente eran menos. Fíjate, los cabalistas hacían ciencia dentro de la cábala. Quiere decir que hacían ciencia dentro de la religión, porque no tenían otras disciplinas. A medida que vamos avanzando en el progreso de la civilización, nos vamos acercando a que todas las almas puedan comprender la función. Y hay una función también interesante, y es que aunque hay zonas de la realidad invisibles que no conocemos, existen almas que tienen que descubrir esas zonas invisibles de la realidad. Y por lo tanto, no existe una función de un alma relacionada solamente con una disciplina actual. Puede que un alma esté diseñada para descubrir un campo de la realidad que nadie conoce.
Ah, qué interesante. Me encantó. O sea, si encuentro el sentido de mi existencia, podría decir que conecto con el sentido del universo, Si, si algo así. si encuentro el sentido de mi existencia, el universo dentro mío encuentra su sentido. Ay, qué bellas palabras. Había anotado acá algo que me había llamado mucho la atención sobre Amalek, creo que así se dice, Sí, Amalek, así es, y el el mal vacío absoluto. existencial. Bueno, Los riesgos de no saber por qué vivo. ¿Qué podría mira, aportar a eso? el riesgo de no saber por qué uno vive es, bueno, primero la desesperación, segundo, la desesperación que puede llevar al consumo materialista para tapar de alguna forma esta desesperación y en casos muy graves el suicidio. Es decir, el problema, el riesgo por ese motivo, yo creo que la principal función que tenemos es saber para qué vivimos. Es decir, lamentablemente la civilización de algún modo está trabajando siempre en la superficie, lo cual no está mal, porque la superficie también la necesitamos. Pero no necesitamos tanta gente en la superficie. Ahora empezamos a necesitar más almas en el interior. Necesitamos almas que comiencen a profundizar. Porque en la superficie de la naturaleza ya hemos conquistado mucho a la naturaleza. De modo que en la superficie nos sobran energías. Tanto nos sobran energías en la superficie que permanentemente se siguen produciendo guerras a nivel mundial. Y las guerras a nivel mundial tienen que ver con un sobrante de energía en la superficie. Ese sobrante de energía en la superficie se tendría que reinvertir hacia el interior. Entonces, lo que hay que hacer es una reinversión de las energías de la superficie hacia el interior y una profundidad hacia el interior que todavía no hemos hecho. Y por lo tanto, el siglo XXI va a ser un siglo absolutamente espiritual, porque nos hemos dado cuenta que la superficie no nos da la respuesta. Entonces, cuando hablamos del vacío existencial, que estaríamos hablando del nihilismo, del absurdo de la existencia, es porque no nos han enseñado a qué herramientas tenemos para comprender la existencia. Es decir, nadie nos ha dado herramientas. Nos han dicho que hay que estudiar, nos han dicho que hay que trabajar, nos han dicho que hay que mantenerse económicamente, todo esto más o menos lo sabemos. Lo que nadie nos explicó es cómo vivir. Es decir, estamos ante un problema muy grave. Es decir, yo puedo saber sumar, puedo saber restar, puedo saber dónde está la capital de Rusia, que es Moscú, puedo saber muchas cosas, pero si yo no sé para qué existo, estoy muy mal, estoy lleno de información. Entonces, el siglo XIX fue un siglo muy cultural, había gente muy culta. El siglo XX fue un siglo muy destructivo, porque sobraban muchas energías en la superficie. El siglo XXI tendría que ser un siglo que corrija las energías de la superficie. Pero el problema que tenemos es que todavía, políticamente hablando, las sociedades están organizadas para la administración de las energías en la superficie. No están administrando las energías de fondo. Y esto yo creo que es muy grave. Por eso la espiritualidad tiene que dar en la diana de trabajar permanentemente a que la persona pueda salir del vacío existencial. Primera cuestión. El vacío tiene que ver con la naturaleza. Es decir, si volvemos a la biología, yo tengo vacío en la nariz porque por ahí corre el aire y puedo vivir. Tengo vacío en la boca para la función de la boca, tengo vacíos. Nosotros estamos agujereados de vacíos, biológicamente hablando. Esos agujeros son los que nos permiten vivir. Quiere decir que, primera conclusión, nosotros no vivimos encerrados en nosotros. Nosotros somos un ente cosmogónico porque necesitamos comida del exterior, aire del exterior, vibraciones del exterior, porque si no, no podemos vivir. Es decir, necesitamos cósmicamente estar unidos al cosmos y por eso nuestros agujeros. Así como biológicamente el cuerpo tiene agujeros que nos conectan con el exterior, que son vacíos, el alma también tiene vacío. El alma también tiene vacío porque todo está compuesto de vacío. Ahora, el problema es no saber para qué existe ese vacío. Si yo sé que tengo el vaso vacío, no me voy a angustiar, porque sé que el vaso lo puedo llenar con agua. El vaso no se va a angustiar por no estar lleno. Nosotros tenemos un problema, no comprendemos la función del vacío. Y la función del vacío es muy importante. La función del vacío es mantenerse vacía.
¿Por qué? Porque nosotros somos un recipiente de recepción. Es decir, nosotros vivimos en un vacío constante para ser llenados y para poder transmitir. Es decir, si yo no vacío parte de mi información en una clase, en una entrevista, en un libro, yo no puedo volver a recibir, porque yo me voy a llenar de información. Al llenarme de información voy a estar como un vaso absolutamente lleno. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Primero, comprender que el vacío es natural a la existencia. Hay un vacío, que la gente si se siente vacía, está muy bien que se sienta vacía. Lo que está mal es que al no comprender el vacío se angustie. Esto está mal. Es decir, yo sé que me voy a morir, pero yo no estoy mal que me voy a morir, porque entiendo la función de la muerte. Entonces, si entiendo la función de la muerte, no voy a estar mal que me voy a morir. ¿Quién está mal? El que no entiende la función de la muerte. Entonces, los que se sientan mal no entienden el vacío, no entienden el mal, no entienden la muerte, porque en el fondo no entienden la vida. Es decir, la falta de comprensión de las leyes de nuestra existencia hace que el problema sea que tenemos miedo a la muerte, miedo al mal, y por lo tanto también le tenemos miedo al vacío. Cuando las personas se acercan y sienten el vacío, dado que no comprenden su función, lo llenan de cualquier cosa. Entonces salen corriendo al centro comercial a llenarse de cosas desesperadamente porque necesitan llenar ese vacío. Señor, usted ya tiene 10 pares de zapatos, no necesita otro más. Pero ¿por qué va al centro comercial a comprarse el par de zapatos 11? Porque está vacía. Y lo peor es que el par de zapatos 11 no la llena. Por lo tanto, primera conclusión, el mundo superficial de la materia tiene un límite. Esta es la primera conclusión. Y segunda conclusión, el vacío no se tiene que llenar con materia. Tercera conclusión, comprender el vacío para comprender qué función tiene. Y en la función que tiene el vacío es mi crecimiento personal. Nuestro crecimiento personal depende del vacío. Si no hay vacío, a ver, si una mujer no tiene el útero, no tiene el útero vacío, no pueden hacer un bebé. Ahora, una mujer cuando está vacía, sin bebé, está mal, está angustiada, necesita todo el tiempo estar embarazada. No, pero sabe que potencialmente ella tiene que estar vacía si quiere tener otro bebé. Por lo tanto, cuando algo se vacía, es la gran oportunidad de volver a ser llenado. Es decir, una mujer que se vacía porque tiene un hijo, tiene la gran oportunidad de ser llenada, es decir, la gran oportunidad de tener otro bebé, de tener otra vez vida. Pero la forma de tener un bebé es que la mujer esté vacía. Entonces, no tiene que haber una angustia de estar vacío, porque el vacío es una oportunidad de crear algo dentro del vacío. Qué interesante llenar esos vacíos. ¿Por qué el dolor? Se dice que el dolor, bueno, en realidad todos son maestros, pero el dolor es un maestro. Cuando estamos llenando estos vacíos, se nos vienen los problemas, llega la depresión. ¿Qué podrías decir del dolor como maestro? ¿Cómo lo enfoca la cábala? Mira, como tú decías bien al principio, maestros son todos los instrumentos. A mí me causa un poco de temor decir que el dolor es el maestro. ¿Por qué motivo? Porque el dolor es un maestro transitorio que cuando no se enseñó se tiene que terminar. Y la gente no lo entiende así, sino que la gente empieza a tener dolores eternos para cree y se autoengaña que le siguen enseñando. Ejemplo de esto, alguien tiene una pareja que le va mal, que está mal, está sufriendo, tiene un dolor y después de 20 años sigue teniendo ese dolor y no se separa. Eso no es un dolor que te enseña nada, ese es un masoquismo, es una resistencia al dolor. El dolor transitorio te enseña y cuando te enseñó tienes que dejar el dolor. Si el dolor continúa, no te está enseñando nada. Quiere decir que el dolor, si te enseñó, se tiene que terminar. Si el dolor continúa, entonces quiere decir que todavía no te enseñó. Por lo tanto, si el dolor te enseñó, el dolor se terminó. Una persona que está en una situación de dolor todavía no aprendió el mensaje que el dolor le trajo, porque si no el dolor se tendría que haber terminado. Así es. Ya, quedó muy claro. Quiero preguntar otra cosa. ¿Qué opinas de la felicidad? Bueno, yo pienso,
A ver, ¿qué opino de la felicidad? La felicidad es un tema muy grande y por supuesto cada uno... yo pienso lo primero que, a mi modo de ver, la base de la felicidad tiene que ser la paz interior. Es decir, no hay una felicidad exterior si primero no hay una felicidad interior. Si una persona tiene felicidad interior, todo el exterior se vuelve muy feliz. A pesar de que en el exterior hay una guerra mundial, si tú en tu interior tienes paz interior, mantienes tu felicidad interior. Depende de la paz interior. Luego habría que ver cómo logramos la paz interior, que ese es otro tema. Pero en principio, si no hay paz interior, no hay felicidad. Las formas de felicidad superficiales se terminan rápidamente. Es decir, las formas de felicidad, de deseos finitos en el campo de la materia, se terminan demasiado rápidamente. Estamos hablando, a mi modo de ver, que la verdadera felicidad tiene que ver con la paz interior. Y paz interior no quiere decir ociosidad, paz interior no quiere decir pasividad, paz interior está siempre unida a mucha actividad. Es decir, para la Cábala, la búsqueda de la felicidad, que tiene que ver con el sentido de la vida, porque si no encuentras el sentido de la vida, difícilmente puedes ser feliz, es un trabajo. Es decir, lamentablemente, sobre todo en el mundo espiritual, hay una idea que está muy distorsionada. Y es la idea de que algo mágico del exterior te va a salvar. Esa es una idea que es una gran distorsión en el mundo espiritual. Es decir, voy a utilizar tal nombre de Dios porque me va a salvar, como una especie de salvación externa, ¿no? Muchas veces recibimos en la escuela de Cábala, yo cuando vaya a realizar este curso, arreglaré todos mis problemas. Claro, este tipo de pensamiento mágico es un tipo de pensamiento muy peligroso. La espiritualidad es un trabajo fuerte, interior, con disciplina. Tiene que haber disciplina, organización, perseverancia, confianza. Es decir, nunca podemos invitar a alguien a participar del mundo espiritual con una mentira. No se puede hacer ingresar a alguien diciéndole de que tiene que fluir y no tiene que hacer nada, tirarse en la cama y no hacer nada. No, no. Aquí hay que meditar, aquí hay que leer, aquí hay que... Entonces, si tú me preguntas cómo ser feliz, trabajando. Para ser feliz hay que trabajar. Es decir, pero a ver, que se entienda, no es ir a trabajar en tu trabajo, es el trabajo de las 24 horas. Es decir, cuando medito, trabajo, cuando estudio, trabajo. Ser feliz es un resultado de un trabajo interior, no de una situación mágica del exterior, de alguien que me viene a salvar del exterior. Clarísimo. Clarísimo, clarísimo. Bueno, cuando comenzamos a trabajar en Cábala, tenemos, no sé si se puede explicar, la Sefirot, cuando se produce un desequilibrio en alguna de las Sefirot, no sé si nos puedes dar algún ejemplo. Sí, bueno, hay tantos ejemplos, tenemos tantos desequilibrios que te podría dar cientos de ejemplos de desequilibrios, ¿no? Pero realmente, a ver, te puedo dar un ejemplo de cómo se puede equilibrar una dimensión. Por ejemplo, una persona, no sé, está permanentemente con la familia, está en la Yesod, está dándole toda la energía a la familia y no tiene tiempo disponible para sí misma. El tiempo disponible para sí misma la representa la Sefirá de Tiferet. Si tú permanentemente estás con tu familia y nunca tienes tiempo para estar contigo, estás teniendo un problema grave, porque uno necesita, el alma necesita un estado de soledad, como se dice en hebreo, ditbodedut, de aislamiento, para poder de alguna manera reenergizarse uno mismo, ¿ok? De alguna manera recibir, ser receptor y no siempre dador. Entonces, por ejemplo, puede haber un desequilibrio, como tantos desequilibrios que hay, donde una persona está permanentemente con la familia y llega un momento que no tiene espacio personal. Puede haber un desequilibrio inverso, personas que están todo el día con su espacio personal, pero que no tienen tiempo para su familia, ¿no? Entonces, de estos hay cientos de desequilibrios. Hay que ver que el espacio personal tiene que existir. Cuando no existe el espacio personal, porque una persona está todo el tiempo con la familia y entonces toda la energía está en Yesod, porque tú sabes que en el árbol de la vida la Yesod es donde está la familia y las relaciones, lo que está haciendo es escaparse de sí misma. Se está evadiendo de sí misma esta persona.
Si todo el tiempo está con una necesidad de permanente contacto con la familia, indudablemente, digo la familia como pueden ser amigos, relaciones sociales, etcétera, ¿no? La familia es una representación, pero hay que tener tiempo para estar con uno mismo. Y fíjate que el gran cabalista Nachman de Bratslav va a decir algo muy bonito, a mí me gusta mucho, y va a decir, en general, la mayoría de la gente antes de morir se arrepiente de no haber estado con sí mismo más tiempo. Es decir, me faltó tiempo conmigo. Esto es como fuerte. Me faltó tiempo conmigo. Estuve mucho tiempo con mucha gente, pero no estuve conmigo. Entonces, tenemos que reflexionar sobre esto para no llegar al momento de nuestra muerte y decir, qué lástima, no estuve conmigo. Wow, qué fuerte. Si a ti te tocara hacer ahora, en este minuto, una reflexión, allá, ya así como cerrando los temas, porque con la información que nos diste tenemos mucho para pensar acá en la comunidad, me gustaría hablar un poquitito de ti, como reflexión de vida. ¿Qué reflexión haría Mario Javier Sabán de sí Me mismo en me este gusta que momento? digas, me gusta que digas Mario Javier y no solamente me digas Mario Sabán, porque el nombre de Javier era un nombre que le gustaba mucho a mi madre, así que casi yo iba a ser Javier. Pero terminé siendo Mario y ahí hay toda una historia, porque Mario fue la influencia de la parte de mi padre, por mi abuelo paterno, y Javier porque le gustaba a mi madre. Así que yo estoy contento con mi propio nombre porque copula lo masculino y lo femenino. Es decir, Mario viene de la raíz paterna y el Javier viene de la raíz materna. Así que me gusta que me digas Mario Javier, que habitualmente no me designan, digamos, no me nombran como Mario Javier. Y yo estoy muy de poner el segundo nombre en todos mis libros. Y como reflexión de vida, yo pienso que hay un punto que me parece sumamente importante, y es que cuando uno reflexiona sobre su propia vida, pero también sobre la vida de toda la humanidad, sobre la vida de los demás, la gran pregunta que nos hacemos todos es qué pudimos haber dejado para la humanidad. ¿Qué pudimos haber dejado? Y creo que mi reflexión es, uno tiene que intentar dejar algo positivo para las generaciones que vengan, tratar de ayudar a las generaciones que vengan en lo positivo. Y mi reflexión es que todos intentemos dejar algo positivo para las generaciones. Y creo que esto es fundamental, creo que es sumamente importante. Y yo siempre lo intento, siempre enfoco eso, con lo cual en mí, el crecimiento personal mío con el granito de arena que pueda dejar al exterior se confunden. Porque a medida que yo crezco, yo mi crecimiento no me lo quiero reservar para mí, mi crecimiento lo difundo, y es importante esa difusión, ¿no? Es como compartir, porque al final estamos aquí para compartir. Por lo tanto, mi crecimiento, nuestro crecimiento y mi crecimiento es lo mismo. Con lo cual la reflexión sería que todos tengamos esta perspectiva de estar ayudándonos a nosotros en la medida que estamos creciendo, cómo nuestro crecimiento puede dar luz a los demás. No por un tema de evangelización o de convencer a nadie de nada. No es un tema de lo que se llamaría ideológicamente la colonización del otro. No hablo de esto, sino que hablo de que cada uno, de acuerdo al camino de su alma, pueda aportar algo a este mundo, porque todos estamos aportando algo a este mundo. Y por lo tanto, por eso digo que quizás los que no encuentran el sentido de su vida, lo que nos está restando que una persona no encuentra el sentido de su vida es el aporte que nos podría dar a todos. Qué lindo. Ah, qué bonitas palabras. Hay muchos comentarios muy lindos para ti, de muchos agradecimientos de acá de Chile y de todo el mundo. Muy Quería bien, yo preguntarte, envío entonces un abrazo grande a todos los que están escribiendo. ¿cuál, cuál fue tu último libro? Bueno, mi último libro lo realicé con Cuti Gorina, que es mi coautora. Soy coautor del libro Del Misterio de la Cábala, editorial Cairós, que es un libro extraño, porque no es un libro clásico mío, porque Cuti Gorina fue alumna mía durante más de 2 años, y 2 o 3 años, y fue juntando todo el material de lo que nosotros llamamos el diplomado,
y lo organizó en forma de libro. Por supuesto, después tuvimos que trabajar en la corrección porque podía haber, al ser oral, la clase era pasar la clase oral a la parte escrita, ¿no? Y mi último libro, El misterio de la cábala, estoy contento porque una de las siempre ocupaciones, no me gusta llamar preocupaciones, sino una de las ocupaciones es que el que por primera vez llega a la cábala tenga como algunas nociones básicas, y no hay libros de introducción a la Kabbalah. En general, muchos de los libros que tenemos en Kabbalah son ya de nivel intermedio o de nivel alto. Por lo tanto, el que está llegando se encuentra un poco perdido. Y estoy contento con este último libro, El misterio de la Kabbalah, porque es un libro para los iniciados, para aquellos que quieran entrar. Yo ya tenía un libro anterior, Sod 22, que se publicó en el 2011, ya hace más de 13 años, pero ese libro tiene muchas notas a pie de página que ya alteran un poco el nivel. Es como un libro más bien de nivel intermedio. Pero El misterio de la Cábala, que se ha publicado por Editorial Kairos con Cuti Gorina, es el último libro y estoy muy feliz de que aquellos que recién entran en la Cábala puedan tener un libro de inicio, ¿no? Qué bonito material, vamos a estar atentos entonces para leerlo, Mario. Bueno, no quiero alargarme tanto porque encuentro que es muy preciso todo lo que y muy interesante la charla, muy amena. Te queremos agradecer. No sé si nos quieres dar algún mensaje más para ir cerrando. No, al Y contrario, estamos todos muy para mí contentos. un verdadero honor, un saludo a través tuyo a todos los hermanos de Chile, que les quiero mucho, están mucho en mi corazón, me gusta mucho Santiago. En algún momento cuando era joven me fui a Chillán, ahí Ay, qué lindo. al sur también, pero bueno, Chile es muy grande, así que si Dios quiere, el próximo viaje me gustaría conocer más. Conozco Valparaíso también, Viña del Mar. La verdad que es un país que yo lo quiero mucho y ya te digo, mucha gente estudiosa, mucha gente seria. Está allí Alejandro Berkovich con sus investigaciones de oncología y todo el tema de la Kabbalah. Dentro de poco tiempo otro autor chileno está trabajando las relaciones entre el pensamiento de Maturana y la autopoiesis con la Kabbalah. Así que en Chile se está trabajando mucho y la verdad que yo muy feliz de que estén avanzando tanto en el pueblo chileno con el tema de la cábala. Así que de todo corazón y a través tuyo, un gran abrazo a todos los que nos escuchan, pero a mis amigos de Chile. Muchas gracias. Quedas invitado. Yo soy de Talca, Gea Conciencia. Acá estamos, la comunidad que en Talca. Ah, Talca, muy bien, cerquita muchas de Chillán. gracias. Sí, muy Un- cerquita. Así que muchas gracias a ti, muchas gracias a todos los que compartieron con nosotros esta mañana. Un fuerte abrazo para allá. Cuídense mucho. Chao, chao. Que estés bien. Bye, bye.